Carlos Juan Núñez Rodríguez, como ya mencioné, pues es profesor investigador de la UAM Azcapotzalco. Es doctor en estudios organizacionales, también por la UAM Azcapotzalco, y maestro en historiografía por la UAM, licenciado en filosofía de la UNAM, Facultad de Filosofía y Letras. Es SNI2, forma parte también del grupo selecto de SNI, más selecto. Él trabaja pues, varias líneas de investigación que tienen que ver con ética y capitalismo, políticas públicas, Estado, gobierno, y pues ha publicado varios libros. También dentro de los temas de investigación, con los temas que nos va a compartir hoy, pues, tienen que ver con el tema de la epistemología y la metodología. Y precisamente, pues el día de hoy va a contribuir a esta serie de conferencias que se organizan por parte de la sección de estudios de posgrado e investigación de la UPIXA, para que se llaman Nuevos Enfoques en Investigación de los Posgrados, para que se fortalezca también el tema de la investigación, el Politécnico y específicamente en la UPIXA. Dentro de las actividades pues, que se planean en este ciclo, pues traer especialistas, gente destacada en estos temas para que nos platique justamente de ciertos temas selectos en los cuales nos pueden ayudar a nosotros llevar a cabo una investigación, ¿no? Entonces, el día de hoy pues, nos acompaña el doctor Carlos Juan, y bueno, está en su casa, doctor. Una disculpa por los inconvenientes del cambio de lugar, de espacio, pero pues entonces nosotros estamos agradecidos y pues usted nos indica cuál es el procedimiento. No, muchas gracias, doctor Salvador, por la invitación. Gracias a el presidente, a las compañeras y compañeros, a los colegas que se encuentran en las redes sociales, ¿no? Y bueno, Politécnico, por supuesto, le agradezco a PIXA en especial esta oportunidad. Y bueno, es un tema extraño, ¿no? Construcción de un aparato epistemológico y metodológico para la investigación. Me parece muy interesante poder discutir este tema. Y bueno, para mí estoy pensando, ¿no? Cómo debatir esto en algún sentido. Y desde mi perspectiva, que tal vez esté un poco equivocada, hay como dos grandes posibilidades para realizar investigación. Me refiero a aspectos teóricos, o epistemológicos, mejor dicho, y aspectos metodológicos. Bueno, primero he de decir que mi postura siempre ha sido que toda buena investigación o todo autor o autora importante dentro de las ciencias sociales siempre tiene una metodología. Sí. Que no es necesario leer libros sobre metodología. Eso me da la impresión. En general, uno puede pensar en una serie de autores y si uno hace una hermenéutica adecuada, ahí encuentra la metodología que funciona. Por ejemplo, para nosotros uno de los casos más cercanos y significativos podría ser Pierre Bourdieu, ¿no? Porque era un filósofo y luego hace una serie de reflexiones epistemológicas y metodológicas y termina contribuyendo hasta la antropología, ¿no? Aspectos, lo cual es bárbaro, ¿no? Pero bueno, me parece más que significativo. Entonces, yo no puedo distinguir la epistemología en algún sentido de la metodología, van de la mano. Todo esfuerzo teórico serio termina proponiendo una metodología. Y actualmente para mí, por lo menos como yo comprendo esta discusión, hay más, ¿no? Obviamente, pero esta discusión dentro de las ciencias sociales, a mí me interesan como dos de la actualidad. Una de la que no voy a hablar, pero menciono, es la teoría social, tal cual, que es un tipo de pensamiento crítico que viene indudablemente del marxismo
tal cual discusiones sobre el concepto de totalidad, que es fundamental, sobre cómo se construye la totalidad, sobre un método que plantea Marx, los elementos fundamentales para la crítica de la economía política, que denomina concreto, abstracto, concreto. Y de ahí va a haber una gran serie de autores que van a elaborar muchísimo. Aquí, en México, sin duda, hay dos, tres autores que hay que tomar la medida, que está Hugo Zimmermann, ¿no? Por supuesto, está Enrique de la Garza, para mencionar nada más a dos, pero hay más, podría uno escarbarle, pero uno no puede dejar de lado esa metodología que ha sido en parte abandonada, pero en parte se ha recurrido otra vez a ella porque permite explicar ciertos aspectos de la realidad que otras escuelas, otras corrientes del pensamiento no pueden explicar. Pero ya no voy a hablar de ella ahorita, voy a hablar de otra que también ha sido un poco dejada de lado y que he ido recuperando un poco fortuitamente, digo un poco porque no es del todo, y que es el concepto de dispositivo de Michel Foucault. De ahí parte la discusión. He estado escribiendo una serie de libros y en la pandemia tuve la oportunidad de escribir un libro que titulé Necropoder desde América Latina 1, de la ontología política del presente. Y en el transcurso de estar escribiendo este libro, obviamente uno está usando mucha literatura, y de repente, ya casi a punto de terminarlo, de repente dije, no, pero aquí falta algo más metodológico. Ya, bueno, ¿cuál es ese aspecto? Y de repente me acordé de haber leído hacía muchos años, cuando era joven, un libro, decían como una pregunta a Michel Foucault en algún artículo, y me decían, ¿qué es un dispositivo? Me acuerdo que lo leí y no entendí nada. Entonces ahora ya a la tercera edad lo volví a leer y ya entendí un poco, por eso entendí un poco más. Y me acordé que ahí en el librero tenía guardado un libro de Giorgio Agamben, que así se llama también, el título, ¿qué es un dispositivo? Evidentemente haciendo referencia a Foucault. Giorgio Agamben es un filósofo italiano, no sé si lo conozcan o no, pero está vivo ahora sobre la pandemia, escribió mucho respecto a la pandemia. Y bueno, hay otro filósofo que ya murió, Gilles Deleuze, que también tiene en un homenaje que le hacen a Michel Foucault allá en Francia, en un libro de homenaje, también tiene un capítulo que se llama ¿qué es un dispositivo? Y a partir de ellos, dije, aquí hay que reconstruir lo que es un dispositivo, y a partir de ellos intenté hacer un acto hermenéutico y de reconstrucción de qué es un dispositivo, tanto epistemológica como metodológicamente. Eso es lo que me interesa. Y de repente, por hacer de la vida, me volví a acercar a la teoría social y vi que se acercan en algunas cosas. Porque hay un problema. ¿Cómo comprende uno su objeto de estudio? Desde ahí podríamos comenzar a pensar. ¿Cómo percibe uno la realidad? Es como el gran tema que hay por medio, ¿no? Entonces, la teoría social lo hace construyendo la totalidad y el tema del dispositivo en los estudios de corte Foucaultiano lo hace también construyendo relaciones que no le llama totalidad, pero son como relaciones estructurales que hay que conocer. Si uno no conoce ese tipo de relaciones estructurales, no, me puede poner medio complicado, pero no quiero. Si uno no conoce ese tipo de relaciones estructurales interinstitucionales, suprainstitucionales, infrainstitucionales, judiciales, infrajudiciales, suprajudiciales, de repente uno, digo, para poner más en ese nivel, de repente uno no comprende su objeto de estudio. No
puede explicar uno está convencido. Perdón, ahorita veníamos en el Uber y revisando los WhatsApp que van llegando, dicen, declaran culpable a Izquierda Unida. Pues ahí está lo estatal, lo institucional, lo judicial, pero también está lo infrajudicial, lo infraestatal, lo infrainstitucional, ¿no? Lo suprainstitucional, judicial, ¿no? También. Por ejemplo, ¿por qué es culpable y de qué es culpable? Podemos hacer una pregunta así, ¿no? Y no basta ver pruebas, ¿no? Así como una foto de él junto a Chapo. Evidentemente, lo más seguro es que esa foto jamás. Él era, en última instancia, secretario de Seguridad Pública Federal, ¿no? El sexenio de Felipe Calderón. Entonces, eso es lo estatal, ¿no? El ámbito institucional, podríamos decir jurídico, ¿no? Positivo, el derecho positivo. Y el problema es, ¿qué pasó durante su estancia en esta institución que lo llevó a ser culpable, ¿no? O sea, ¿por qué si no presentaron ninguna foto, ningún video, ni siquiera algún documento, alguna transferencia, ¿no? Que fuera ahí de, no sé, los 5 millones de dólares, transferencia a su cuenta. No, pues. Pero ¿cómo es posible construir esa culpabilidad? Y ya más allá de ese ejemplo, ¿cómo es posible construir una totalidad para comprender un proceso? Así, tal cual. Y entonces, bueno, está la teoría social por un lado, que da una respuesta, y por otro lado, lo que yo traigo aquí medio escrito, ¿no? Ya publicado, y estoy escribiendo el segundo tomo de este libro, y he vuelto al tema del dispositivo, porque me interesa seguir bordando sobre el asunto. Y con ello quiero decir una cosa, que una investigación nunca está concluida, siempre es inconclusa, porque está en proceso la misma investigación. Y cuando uno lo está haciendo, no sabe uno hacia dónde va a ir ni hacia dónde va a llegar. Yo decía, ya estaba a punto de acabar este pequeño librito, que me encuentro el concepto de dispositivo, regreso a él y queda en la introducción. Pero va a quedar en la introducción de tal modo que va a marcar esta investigación y la que sí. Y ya en el siguiente libro que estoy escribiendo, sigo escarbando en la obra de Foucault, en otros textos que aquí había complicado, pero para otras cuestiones, y encuentro en una lectura atenta, minuciosa y profunda, encuentro nuevos elementos para continuar construyendo el concepto de dispositivo como un aparato epistemológico o metodológico. Ese es el punto, ¿no? Voy a leer un poco, si se aburren me dicen y ya. Pero espero no se aburran mucho. Bien, leamos un poquito. No mucho, pero sí, como decía un amigo que entrenaba, corría, me voy a correr 20 minutos o el maratón, ¿no? Lo que acontezca primero, ¿no? Entonces voy a estar yo así, ¿no? Para de 20 minutos o todo esto. No sé. Entonces dice aquí, uno de los conceptos centrales de la obra de Michel Foucault es el del dispositivo. Es importante recordarlo, aunque ha sido poco tratado y mucho menos incorporado a explicaciones de origen Foucaultiano de la realidad del presente. Ese es el gran asunto. Explicar la realidad y el presente. ¿Para qué? Para intervenir, transformarlo, ¿no? Ese es el gran punto. Por mi parte, en este trabajo, después de comprender qué es la ontología política del presente, del cual hemos hablado, que la guerra es un principio de inteligibilidad para Foucault, después un dispositivo para Giorgio Agamben y el estado de raza para Aquiles Membe con respecto a la deconstrucción de la razón negra, propongo para hacer una ontología política del presente en una perspectiva de larga duración que parta como crítica de la modernidad y pueda analizar las actuales condiciones de colonialidad y neocolonialidad, los conceptos de dispositivo, ¿no? Y parto de un aspecto del trabajo del necropoder, es asumir la invitación que hace Gilles Deleuze a propósito de los dispositivos. Gilles Deleuze es un filósofo francés, bueno, ya murió, hay que leerlo.
Junto con Félix Guattari tiene libros súper importantes, ¿no? El más clásico es el Altieri, ese es el que hay que leer, bueno, tiene 1000 mesetas, tiene muchísimo, pero hay que irlo trabajando. Y dice, y cito aquí a Deleuze, dice, desenmarañar las líneas de un dispositivo es en cada caso levantar un mapa, cartografiar, recorrer tierras desconocidas, y eso es lo que Foucault llama el trabajo en el terreno. Hay que instalarse en las líneas mismas que no se contentan solo con comprender un dispositivo, sino que lo atraviesan y lo arrastran, de norte a sur, de este a oeste o en diagonal. Fin de la cita. Es decir, que hay que descubrir en qué consisten dichos dispositivos, el momento de su invención. Ya el dispositivo, como la totalidad, no es algo que está dado a priori, sino es algo que el investigador tiene que ir construyendo. Porque el dispositivo se va construyendo en el pasado. ¿Por qué? Pero el problema es saber, como investigador, en qué momento se va construyendo y por qué. Al final de cuentas, es decir que Foucault lo que analiza, entre otras muchas cosas, son las relaciones de poder, cómo se construyen las instituciones, cómo funcionan las ciencias positivas, podríamos decir, ¿no? O sea, como el conocimiento, ¿no? Los discursos de verdad, la función verdad. Es otro mundo categorial, pero bueno, si van teniendo dudas, yo intentaría aclararlas. Me interrumpen para que no sea una lectura aburrida y nada, como siempre. Como siempre resulta conmigo, ¿no? Entonces, dice, es decir, que hay que descubrir en qué consisten dichos dispositivos, el momento de su invención, las tecnologías de poder que los van constituyendo, sus formas de apropiación del cuerpo, el uso y abuso de los cuerpos, los procesos de apropiación del territorio, las formas de despojo, las invenciones de las subjetividades, la construcción de saberes, las formas de imponer soberanía, las nuevas estéticas, las nuevas arquitecturas del poder fáctico, las nuevas leyes, las moralidades impuestas, lo negado, lo excluido, lo encerrado, lo desterrado, lo trasterrado, lo expuesto a la muerte, la imposición de la muerte, etc. Bueno, esto es porque estoy haciendo una ontología política del presente. Para mí el concepto de dispositivo es un aspecto epistémico, metodológico, pero yo estoy preguntándome algo muy simple que viene muy al caso de lo de García Luna, es ¿por qué tenemos un país tan violento? Mi gran tema de investigación creo que es la violencia, y mediada por muchos aspectos. Entonces yo aquí estoy hablando de aspectos vinculados a la violencia. Y utilizo el pensamiento Foucaultiano en parte para intentar aclarar el asunto. Más que explicar qué es un dispositivo y extenderme en una revisión puntual, profunda y bien documentado a lo largo de la obra de tradición Foucaultiana, en este momento me interesa centrarme en la exposición que se entiende por dispositivo de manera muy puntual en Michel Foucault. Ya ahorita lo dije cuando escribí este libro, y así ya después ya me extendí un poco más que regreso a la obra de Foucault, a muchos libros, y hay que buscarlos porque no escriben mucho. Entonces es un trabajo, diría Foucault, en el terreno, ¿no? Arqueológico, una arqueología del concepto de... Aunque no por ello dejo de revisar dos comentarios excelentes a la pregunta ¿qué es un dispositivo? Pero antes veamos qué contesta Michel Foucault. Y cito a Foucault. Lo que trato de situar bajo ese nombre es, en primer lugar, un conjunto decididamente heterogéneo que comprende discursos, instituciones, instalaciones arquitectónicas, decisiones, reglamentos, leyes, medidas administrativas, enunciados científicos, proposiciones filosóficas, morales, filantrópicas. En resumen, los elementos del dispositivo pertenecen tanto a lo dicho como a lo no dicho. El dispositivo es la red que puede establecerse entre esos elementos. Entonces se dan cuenta, es una serie de elementos muy dispares, continuos, pero para poder establecer una relación con respecto al objeto de estudio, hay que establecer, dice Foucault, una red. Y esa red podría ser de parte, aunque no del todo, como el concepto de totalidad, ¿no? La teoría social. No del todo, pero de parte. En principio, yo aquí, bueno, fin de la cita, y digo yo que en principio, el dispositivo es una red, una serie de discursos e instituciones que la conforman. Claro, ese es el gran nivel, ¿no? Discursos e instituciones, es el gran nivel de análisis de Foucault.
es importante observar lo extenso y variado de elementos que pueden integrar un dispositivo. Los diversos elementos están conectados y en conjunto conforman el dispositivo, es decir, que aislados no lo son y tal vez no existieran, pues su existencia en algún sentido se determina en la red y en el dispositivo. Y esto es importante, el dispositivo es causado y causante, es decir, lo conforman elementos muy diversos y él constituye elementos diversos, es una causa, causante y causada. Eso un poco de eso de Bourdieu, ¿no? Entonces, pero acá es un elemento que te permite comprender la realidad. Si Michel Foucault pone en relación los elementos que conforman el dispositivo, indica que las instituciones producen discursos, que los discursos producen instituciones, que tanto discursos como instituciones llevan a la producción de prácticas o a la producción o a la prohibición de ellas. El dispositivo tiene su momento histórico de emergencia y la intención de que cumplan con ciertas exigencias y emergencias económicas, políticas, culturales, eróticas y sanitarias, entre otras. Y cito aquí a Foucault. Por dispositivo entiendo una especie, digamos, de formación que en un momento histórico dado tuvo como función mayor la de responder a una urgencia. El dispositivo tiene, pues, una posición estratégica dominante. Fin de la cita. Entonces, con ello lo que está planteando Foucault es exactamente que en un proceso histórico van emergiendo instituciones, pero en ese momento no se sabe que son parte de un dispositivo. En un momento histórico van emergiendo saberes, ¿no? Disciplinas científicas y que además van adquiriendo distintos niveles de análisis y de argumentación, pero que en este momento no se sabe que son parte de un dispositivo. Por ejemplo, ahorita estaba leyendo el libro de que se llama Seguridad, Territorio y Población, el cual recomiendo ampliamente. Y ahí habla de un dispositivo de seguridad, habla de muchos, ahorita no habla de uno. Y apenas lo voy a incorporar, aquí en esta impresión de mi nuevo libro no está, estoy trabajando en él. Y hay que incorporarlo. Pero, por ejemplo, dice, el dispositivo de seguridad se construye desde la economía liberal a partir del concepto de escasez. Entonces, uno dirá, la economía efectivamente tiene como punto angular el tema de la escasez, ¿no? Y a partir de ahí dice que hay que gobernar, digamos, a una población. Pues, población es un concepto distinto al concepto de pueblo. Hay que distinguir qué es la población y qué es el pueblo. Y ahí ha sido una gran reflexión. Entonces dice, la población es un fenómeno masivo, ¿no? Que aparece al gobierno y que al final de cuentas se trata de regular, de evitar, por ejemplo, enfermedades, ¿no? De evitar mortandad, de prolongar tu vida, de darle cierta salud para que pueda ser productiva. Entonces, a nivel gubernamental, desde dispositivos de seguridad, en el nivel de escasez, se puede intervenir en la población. Pero ¿cómo se puede intervenir para darle recursos para comer en este nivel? Entonces dice, claro, entonces se decanta al análisis del pensamiento económico liberal y va a decir, bueno, en lo económico hay aspectos que funcionan como lo natural. Ya dice el pensamiento liberal, ¿no? Así, por excelencia. Dice, y lo natural es como dejar hacer. Ya luego piensa uno en Adam Smith y en Hayek, ¿no? En los neoliberales, por supuesto. Entonces hay que dejar hacer. Hay que dejar que el mercado regule la circulación de mercancías y regule los precios. Mira, el Estado, la ejecución gubernamental del dispositivo de seguridad no debe de servir para intervenir en los precios. Si los precios suben, hay que dejar que suban. Llegar el momento en que o los precios bajan o se contienen.
así tal cual, ¿no? Y entonces es el momento en que la gente puede acceder a los recursos económicos, es decir, al alimento para empezar, que requiere para vivir. Entonces, ahí con este simple ejemplo que voy poniendo de Foucault y que aquí no está, está más o menos claro, la diversidad de elementos que toma en cuenta el dispositivo para analizar un problema. Que es, ¿por qué come o no come la población, ¿no? O el pueblo, ¿no? Podríamos poner en esos términos. El concepto de población es un concepto que sea distinto al de pueblo. Maquiavelo maneja, ¿no? Todavía el concepto de pueblo, ¿no? Tal cual. Y en estos famosos príncipes, que es mejor que el príncipe sea temido que amado por el pueblo, ¿no? No por la población, por el pueblo. Pero eso es importante tenerlo presente, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo decía, desde el cambio conceptual, ¿no? Ya es parte de un dispositivo. Desde el nivel de análisis, las instituciones que uno está pensando, el concepto de mercado, Hayek dice, el mercado es la institución más perfecta que el hombre ha creado. Entonces, ya el mercado en sí mismo es una institución, según el pensamiento neoliberal. Pero bueno, continúo. Es decir, que cumple el dispositivo con una función. La red que lo conforma permite responder a las necesidades del ejercicio del poder, de la dominación y de la producción. Entonces, los elementos que históricamente van conformando el dispositivo surgen porque hay una necesidad. Ese es el problema. Y aquí lo pone, bueno, lo repito yo a partir de Foucault, ¿no? Es el ejercicio del poder, la dominación y de la producción. ¿Verdad? Si no responden a los elementos que la necesidad plantea, entonces no forman parte del dispositivo. Por ejemplo, dice Foucault, ¿por qué se habla de población y no de pueblo? Dice, porque el pueblo lleva a la rebelión. Era una praxis liberadora. Mientras que la población aceptará de manera sumisa las disposiciones gubernamentales. Entonces dice, ante la escasez, la población aceptará que hay escasez. Ante la escasez, el pueblo, dice, saqueará los graneros. Pongámoslo así. Entonces, el concepto que uno elige, la teoría que uno elige, determina la perspectiva del análisis. La elección conceptual y teórica no es ingenua. Claro, de repente a uno le cuesta trabajo decidir qué leer, pero lo que determina en principio qué leer es el objeto de estudio. Pero el objeto de estudio no existe. El objeto de estudio lo va uno a construir desde la construcción de la totalidad o del dispositivo u otros medios. Doctor, ¿quiere preguntar algo? Perdón. Sí, doctor. En esta última parte de la lectura, donde nos hace reflexionar en torno a la distinción entre pueblo y población, como parte del dispositivo, considera que ahí también tiene que ver bueno, de manera relacional tal vez sí, el conocimiento científico, o sea, tuvo algo que ver la estadística para que también se pensara al pueblo ahora en términos más cuantitativos, que pasara a función la geografía. O sea, el conocimiento científico ahí, ¿qué papel tiene en estas nuevas ontologías? Sí, claro. No, es una muy buena pregunta y exactamente este tema, ¿no? No, por supuesto, sí tiene que ver todo este tipo de conocimiento científico, llamémosle positivo, ¿no? En estos términos. Sí, claro, los estudios estadísticos, ¿no? Los estudios económicos, ¿no? Los estudios poblacionales, ¿no? La demografía, ¿no? Todo eso va a influir en la construcción del concepto de población. Pero, ¿por qué? Porque había una discusión, ¿no? Que dieron los fisiócratas en su momento, que era, ¿qué hace rica una nación? Se hablaba de la extensión de tierras, ¿no? Y luego se habló de la extensión de tierras productivas, ¿no?
pero de repente se dieron cuenta que eso no era lo que hacía Rita Bauman, sino que era la capacidad de trabajo que tiene esa nación. Entonces, esa capacidad de trabajo en principio se mide a partir de estos datos en hombres, ¿no? ¿Cuántos hombres pueden trabajar? Hombres sanos, porque ya si te enfermas, ya no. Entonces ahí viene también la morbilidad, ¿no? Por ejemplo. Y luego viene la mortandad, la expectativa de vida. Ya, entonces se van construyendo aspectos importantes a partir de la emergencia de las ciencias cognitivas. Quiero decir que tampoco existían, ¿no? Las ciencias, ese es el punto, es que se van construyendo elementos importantes, como por ejemplo, esta idea de que la población debe de ser sana, debe de tener cierta expectativa de vida, porque va a contribuir a la producción de la riqueza de la nación. Pero esta idea que viene de estos discursos y se va a tomar estadísticas, claro, ¿no? Mortandad infantil, ¿no? Mortandad de la mujer al dar a luz, ¿no? ¿Cuántos médicos hay disponibles? ¿Cuántos hospitales existen, ¿no? En la zona. Todo esto se va a ir pensando, ¿no? Que hay que discutir, pero lo importante, aparte de todo esto, es que despolitizas al pueblo. Eso tiene un efecto en la gubernamentalidad, que en sí mismo es un dispositivo. El pueblo ya no, la población ya no es el pueblo. La población no tiene demandas políticas. La población es un objeto que se construye en el cual se puede intervenir desde múltiples aspectos. Eso es parte del dispositivo. Entonces, por ejemplo, ahorita se me vino a la mente, yo decía, dispositivo de estasis. Pero, por ejemplo, ya desde el libro de Historia de la Sexualidad 1 de Michel Foucault, empieza a hablarse de un dispositivo de sexualidad. Entonces, es importante también tenerlo presente, porque tiene que ver con muchos aspectos, ¿no? Sexualidad, pero nada más diría 2 o 3, para no entender mucho. Entonces, uno sería así, ¿qué es lo prohibido y lo no prohibido? Ahí Foucault está debatiendo con Freud. ¿Qué es lo, podríamos decir, qué se discute, ¿no? Y va a llegar después a una idea rara, ¿no? De la idea de confusión dentro del dispositivo de sexualidad, ¿no? ¿Qué se discute? ¿Qué se vive en el ámbito familiar? ¿No? ¿Cuáles son las prácticas eróticas normales? ¿Cuáles son las prácticas eróticas anormales? Y todo esto que queda muy ambiguo ahí, después llega uno a feministas y por el estilo, y lo recupera, ¿no? A Foucault, desde esta idea del dispositivo de sexualidad. Algunas les gustan algunas cosas, otras no, y plantean estudios de género bastante interesantes. Por ejemplo, ahorita en este libro que estoy escribiendo, he revisado a 3 autoras de género, y una que me viene rápidamente a la cabeza es Rita Segato, ¿no? Si la conozcan, y Saya Valencia también, y ambas hablan del dispositivo, a fin de cuentas, recuperando la tradición Foucaultiana. Claro que, lo que están analizando ambas es el tema de la violencia, pero el tema de la violencia de género. Entonces dice Rita Segato, propongo llamar a lo que ocurre en México, hace como 10 años, femigenocidio, ¿no? Y ya para nosotros después van a aparecer así los feminicidios, ¿no? Una categoría que no existía. Cuando Rita Segato está escribiendo este texto, no existía el concepto de feminicidio. Entonces, si yo propongo, y además como es masivo, y me parece más, al final me parecen, son 2 niveles de análisis, pero el de Rita Segato me parece muy interesante, el feminicidio. Si hablamos que en México hay 12, 15 feminicidios al día, ya no es algo aislado, es un feminicidio. Claro, entonces, lo que hay que hacer como investigador o investigadora es producir categorías. Claro, pero para producir categorías no puede hacerse de nada. Hay que hacer una amplia revisión bibliográfica de qué se discute, cuáles son los autores clásicos e importantes.
los que aportan algo. Voy a decir algo que a lo mejor no me gusta, pero así soy yo. No lo que aparece en los campos, hay que leer libros y lo que las ciencias sociales en general se han escrito en mí. Yo ahorita vengo hablando aquí de Foucault, puedo hablar de sus libros publicados en vida, luego de sus cursos que dio en el Collège de France, que también son abundantes, ya que ya mencioné algunos, y luego de las conferencias y cursos que dio tanto en Francia como en el extranjero, ¿no? Creo que hay uno muy clásico, pero no, mejor yo no. Adelante, si no, sí, no, adelante, sí, perdón. Pero justamente, viendo un poco entonces podríamos estar, como pensando un poco en la concepción de dispositivos, ¿no? Y esta, o sea, ¿cómo se va a llevar a cabo también ese concepto? No solamente desde el investigador de la calidad, de que este salto, por supuesto, también toda la llamada que viene haciendo justamente toda esta parte de poner la tipología de las diversas, ¿cómo le llaman? No perspectivas de género, sino la acción de decidir con qué me identifico. Entonces, después, en el momento en que se institucionaliza, por ejemplo, ahorita que estamos ya pudiendo decir, ya agradecimiento puede decir que me llamo Pedro, o Juan o Carmen, ella, y no donde estamos, sino es decir, a este nivel las instituciones también están generando un dispositivo, o esta es una constitución propia del dispositivo, o estamos ante una construcción de un dispositivo. O sea, mi pregunta es, ¿esto funcionaría justamente como un dispositivo? Sí y no. Es como todo el filosofía, ¿no? Nada es absoluto más. Entonces, podemos decirlo así en estos términos. Ha sido una pregunta muy buena, muy pertinente y muy completa. Los dispositivos entonces podrían evolucionar en ese sentido, ¿no? Claro, los dispositivos son históricos. Y hay dos aspectos exactamente. Carmen lo dice muy bien. Dice, no, una cosa es el autor, en parte, todos somos eso aquí, y otra cosa es la realidad. Exactamente. Son dos niveles. Pero como es un constructo epistémico, metodológico, va a funcionar en los dos aspectos. Ese es el gran punto. Claro, en torno al dispositivo de sexualidad que plantea Foucault, él no podría, bueno, evidentemente, por dos cuestiones no podría plantear este tema del dispositivo exactamente sobre el dispositivo de género, llamémoslo así, o el dispositivo patriarcal, fronterizo, feminicidio. Tampoco podría hablar, y eso que habla de muchas veces, yo no podría hablar de eso. Cuando Rita Segato habla del asesinato de Ciudad Juárez, es otro dispositivo. Entonces, los dispositivos son históricos, claro que sí, son históricos. Y que aparecen por circunstancias, decía yo aquí a partir de la lectura, que responden a necesidades, ¿no? Necesidades de violencia, ¿no? Decía yo, ¿no? De poder, de control, de dominio, de producción. Entonces, claro, habría que preguntarnos cómo aparece el dispositivo de género. Yo me acuerdo, aunque no lo parezca, hace algunos siglos fui niño y era así como muy patriarcal, ¿no? Machista y dominante, la idea de eres niño y eres niño y eres niña. No había mucha opción. Dice la construcción de género. Pero bueno, se ha abonado mucho. Digo, yo no soy un experto en eso, mucho, pero podría decir, leyendo a Simone de Beauvoir, el libro Segundo Sexo, el primer tomo, el capítulo, se pregunta, ¿qué es ser femenina? Una gran pregunta. Yo me leí ese H. Sur cuando era alumno, como 15 años. Y dije, interesante este caso. Era mal alumno, pero era buen lector. Entonces,
decía, esto está muy interesante. Muy, muy interesante, porque te está haciendo pensar. Y además, la moda, ¿no? De totalmente palacio, ¿no? Entonces, todavía esto no está, pero sí, pues uno veía los espectáculos. Decías, eso es lo femenino, según el gran capitán, y según esta autora, filósofa francesa, y aparte todo, dice, eso no es ser femenino. Lo femenino es una invención. Y gran parte de lo que está aprendiendo Foucault es el tema de las invenciones discursivas, institucionales, gubernamentales, de las prácticas eróticas. Y entonces descubrimos después, creo, y después de mucha lucha, descubrimos que así tal cual los géneros como nos los puso el pensamiento conservador, no existen. Son una invención. ¿Ya? Pero eso, ¿cómo se descubrió? Se descubrió, perdón, no hay que decirlo así. Yo nunca he ido a una, pero las he visto pues con las marchas lésbico-gay, ¿no? En principio, que se hacen en muchas partes, pero también en la Ciudad de México, por supuesto. O sea, esa afirmación de la identidad de géneros, que son diversos, no surgió de la noche a la mañana. Un primer golpe, yo creo que muy interesante, es el de Simón de Beauvoir. Lo femenino no existe. ¿Qué es ser mujer? Como si habláramos de que hay colores para las mujeres y colores para los hombres. Eso ya viene uno al cole, tenemos de la UAM, historia de la UNAM, etcétera, y dijéramos, hay profesiones de hombres y profesiones de mujeres. Casi te corren de la universidad. Porque esto no existe. Y por un lado pueden estar esas marchas, pero por otro lado están todas las feministas que dieron una gran batalla, ¿no? Derecho al voto aquí en México, a votar y ser votado. El derecho al trabajo, trabajo igual, pago igual, el derecho a educarse, ¿no? Entonces uno piensa, yo puedo pensar en mis abuelas o algo así, ya ustedes, mis abuelos, algo así, ¿verdad? Que fueron a la escuela, ¿no? O sea, y que las llamaban machorras. ¿No? Pues, porque uno llega aquí a la universidad y ya chavos, pues entonces se quita de género, pero esto costó mucho trabajo. Y fueron humilladas, ninguneadas, maltratadas, violentadas. Entre otras, estas mujeres que estoy diciendo que decidieron incorporarse a este mundo y que dislocaron y rompieron de manera definitiva la idea de qué es ser mujer. Para eso, como la idea de que como no hay un ser femenino, en el fondo tampoco hay un ser masculino. Y esa fractura es la que supongo va a permitir después decir, digo, como experto, pues hay un tercer género, ¿no? Pero no solamente un tercer género, ¿no? Hay muchos. Y últimamente ha habido una explosión. Yo me acuerdo que en Radio Red, antes existía lo que se llamaba radio, era una máquina así rara, y uno sintonizaba, ¿no? Y había ahí y ya y me acuerdo que en Radio Red dirigía un periodista importante en México, Gutiérrez Vivón, invitaba a una filósofa, Ikram Mantak. Yo más o menos la llegaba a ir, invitaba a gente importante porque te hacían pensar múltiples cosas. Y esta Ikram Mantaki empezaba a hablar, ¿no? Decía, por respecto a dice, el humano, entre más piensa el género, más diversidad es. Y yo me acuerdo que oí eso hace muchísimos años, 25, 30, y quedé medio impactado. Y dije, no, es cierto, realmente no solamente hay homosexuales, ¿no? Lesbianas. Y ahí agregaba 2 o 3 categorías más. Pero evidentemente esa es como la punta del libro para descubrir que hay un dispositivo, ¿no? De género que se ha construido con la praxis, por supuesto, y eso estamos en el futuro, que se ha construido con reconocimiento institucional, que se ha construido
con saberes, yo sea filosofía, antropología, psicología, neurología. No hay un cerebro masculino nada más así, 100% masculino, y un cerebro femenino, 100% femenino. Y después me dicen, no es que nada hay hombre o mujer, y ya no hay toda la... No, algo mucho más complejo. De hecho, de repente te dicen, realmente ni siquiera sabemos cómo funciona el cerebro. Tenemos intuición. Claro, pero ahí está una ciencia, la medicina y la neurología. Pero eso no basta para poder decir, estás mal, ¿no? Ahora que quitaron ya definitivamente las terapias de conversión, ¿no? Prohibieron ya, ¿no? Porque son antihumanas, ¿no? Son antiespecies, ¿no? Pues plantearon esos términos. Y además para contestar una pregunta, Carmen. Entonces, sí, el dispositivo precisamente se va rastreando históricamente. Hay que buscar los elementos que fueron permitiendo llegar al día de hoy, en donde hay protocolos, primero contra la violencia de género, pero también hay protocolos hasta para cambiar el género de tu título. Esos documentos que te expiden casi una vez en la vida, ¿no? El título, doctorado. Tú puedes llegar y hoy la institución tiene que tener ese protocolo. Es decir, ya no me llamo Karen, me llamo Karen. Y te tienen que extender. ¿Cómo llegamos a ello? Exactamente, el dispositivo tiene que construir esa explicación. No es porque el rector, no, o el director del Instituto Nacional sea buena onda o mala onda, y el SAIBA o la C. Es un proceso histórico de larga duración y que el dispositivo tiene que explicar. Y por eso, por eso cuando Eric pregunta si el dispositivo es histórico, claro, hay muchos tipos de dispositivos y todos son históricos. Por ejemplo, esta Rita Segato, cuando habla sobre las estructuras elementales de la violencia o la guerra contra las mujeres, todo se refiere al norte del país. Ella es una antropóloga, entonces, ¿qué día es una antropóloga argentina hablando de la violencia en México? Entonces, no hay duda. Hay muchos elementos que permiten comprender la violencia en el norte del país hacia las mujeres. Ese es el estudio que ella hizo. Entonces tenía que ver con la migración por pobreza, el prometido crecimiento por competencia neoliberal, ¿no? De Carlos Salinas, de Ernesto Cedillo, de Vicente Fox. Usted crea la ciudad maquiladora más grande de América Latina, de Ciudad Juárez. Los empleos precarios, ¿no? ¿Verdad? El erotismo dentro de las familias que llevan a las rupturas, al no haber empleos para hombres, sino para las maquilas para mujeres. O sea, hay una serie de elementos allí. Y luego viene así, dice ella, y es muy interesante tenerlo presente. Dice, los crímenes de odio contra las mujeres no existen. Lo que existe es una planeación, ¿no? Racional, meticulosa, intencionada, de matar masivamente a mujeres. Y ahí hay una serie de instituciones estatales que lo permiten, porque además no matan a una en un día. Son muertes que se van repitiendo durante décadas. Entonces dice ella, ese dispositivo lleva a que maten a una mujer, sí, a 2, 3, 10, 20 años. Entonces hay jueces, hay policías, ¿no? Pero también hay gente que opera el transporte público, tanto dentro de lo gubernamental como lo privado. Dice, pero también hay grupos delincuenciales que se han aliado a la gente que opera el transporte público privado y estatal, y se ha aliado al Poder Judicial, se ha aliado a la policía. Entonces, son varios niveles que permiten comprender la violencia contra las mujeres. Y ese es el dispositivo. No es un grupo de delincuentes. No es un taxista de Uber que se alocó y decidió matar a una mujer. Eventualmente puede ser, pero en términos estructurales
por eso los estoy hablando más de estructuras. En términos estructurales hay más elementos inmiscuidos en la situación. Así como podríamos hablar de un dispositivo de género. Pues hay muchas estructuras metidas en la construcción del mismo y que van aconteciendo históricamente, no están dados a priori que digas, a partir de que Cedillo decide impulsar Ciudad Juárez como la ciudad maquiladora más importante, todos los elementos estructurales surgen, van surgiendo con el tiempo. Y eso hay que tenerlo presente. Por ejemplo, para hablar de Genaro García Luna, Vicente Fox, Salud, y de Felipe Calderón, ¿sabes? Podríamos hablar de un dispositivo que estoy trabajando, que yo llamaría así tal cual, ¿no? Estado criminal, dispositivo de estado criminal. Y el jueves pasado, el fiscal estadounidense determina diciendo a Genaro García Luna, tú formaste un cartel con 15 integrantes dentro de la institución. Y eso, ese cartel, junto con el presidente en ese momento, llevó a la muerte de decenas de miles de mexicanos. Y eso hay que estudiar. ¿Qué decisiones se fueron tomando? He de decir deshonrosamente que Genaro García Luna estudió en la UAM hasta Rosario, así como el doctor y la doctora. Yo también. No, porque él claro, él estudió una ingeniería. Él es el, perdón, porque, ¿no? Pero él estudió una ingeniería, ¿no? No puedo decir, cuando él era un chamaco de 18 años, estaba en la UAM, y sabíamos que iba a ser un delincuente que iba a ser en Estados Unidos, evidentemente no. Pero se fue aliando distintos grupos de poder y cuestiones por el estilo, que lo llevaron a poder ser secretario de Seguridad Pública Federal, Guillermo Calderón, y administrar a todos los grupos violentos del país. No solamente administrarlos, y crear nuevos. Ese es el gran punto. Entonces, ahí poder explicar eso, o lo hago en forma de totalidad, o lo hago en forma de disposición. Para mí no hay muchas opciones teóricas, ni Bruno Latour, ni ¿cómo se llaman entonces? No, perdón que lo diga, sé que al doctor le gusta, y a mí también, pero digo, no, un problema de ese tipo, así, por ejemplo, esto de género, es un problemón que no lo aborda Bruno Latour, ¿no? O sea, en sentido estricto, no lo aborda aspectos. Y la construcción social del conocimiento, ¿no? De repente en la UAM son muy de moda, ¿no? Con Berger y Luhmann, cuestiones por el estilo. Y el nuevo institucionalismo, ¿no? Menos, perdón, ¿no? El nuevo institucionalismo, no sé qué tanto lo vean aquí o no, pero, no, yo los he trabajado, o sea, sí, los he leído así, y he escrito además al respecto. O sea, si uno piensa en la explicación de las instituciones, ¿cómo van a dar el nuevo institucionalismo una explicación de por qué está preso Genaro García Luna ahorita en Estados Unidos? ¿Cómo va a dar una explicación de, no sé, 100, 200,000 muertos que causó ese sexenio de y que además desató una guerra que hasta el día de hoy llega? Es un tema de larga duración, es un proceso. No es un momento, no estoy explicando una fotografía, estoy explicando un proceso social. La pregunta, ¿cómo está el tema de género? No es, yo repito, no es que ahorita entre un cuate, me acuerdo, y diga, existen los géneros y todo el mundo existen y se acabó. Es un proceso social de largo alcance. Podríamos preguntarnos por qué hay trato diferencial para hombres y mujeres en el transporte público. Tampoco fue porque sopló la rosa de Guadalupe. Es un proceso. Y sigue el proceso tanto tal cual, evolucionando, y tenemos que ver nuevas disposiciones institucionales, nuevos saberes antropológicos.
supuesto, de administración, de economía, de filosofía, que nos expliquen los nuevos momentos históricos que estamos viviendo. Entonces, por ahí va el asunto. Perdón, ¿tu nombre es, perdón? Arturo. Arturo, dinos. De la concretez, el dispositivo es algo vivo, pero también es algo que va hablando del pasado. Surge del pasado, pero siempre por muy está del presente, siempre se queda atrás. Bueno, ese es un punto así que hay que pensar. El dispositivo es algo que acontece prácticamente, es decir, hay instituciones, etcétera, y que uno tiene que estudiar desde un tema de investigación. Pueden estudiar desde un tema de investigación, pero cuando uno pone un tema de investigación, hay que ponerle un corte, ¿verdad? Porque a lo mejor no tenemos datos o evidencia, bueno, estadística, empírica, histórica, teórica, incluso ni siquiera entrevistas en la calle, que nos permita hablar de este exacto momento. Hay que hacer un corte, eso es algo siempre necesario, aunque uno no quiera hacer el corte, lo tiene que hacer. Primero por ese tipo de datos, luego por otra cuestión, por cuestiones de tiempo, ¿no? Tal cual, no da tiempo a hacer una investigación, a menos que uno diga, la voy a publicar el día que me muera, ¿no? Entonces ya es post-mortem, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde llegó, no? Sí, ¿no? Entonces ya eso no puede ser. Entonces, no, pero los dispositivos al ser históricos tienen dos peculiaridades, ¿no? Una es que se construyen en un proceso histórico, pero otra es que también pueden desaparecer o desaparecen. Ese es el punto. Pero también se puede hablar de eso. Por ejemplo, Foucault, su trabajo de la lepra, ¿no? Y las epidemias que él estudia, está refiriendo a momentos históricos que ya acabaron, pero los aborda desde el concepto de dispositivos de seguridad, y en todo caso está haciendo un recorrido histórico dentro de estos dispositivos. Eso sería como el saber de la historia, y tal cual digo, pero que, bueno, por eso una persona histórica, trae otras ideas y luego me critica. Pero bueno, así sería, es como una perspectiva histórica, este concepto de dispositivo, que me permite ver un proceso que puede continuar el día de hoy, o pudo haber concluido hace 100 años, o hace 10, en fin. No está tan simple. ¿Cómo le hace uno para saber eso? Esa es la apuesta de la investigación. Cuando uno es un investigador, una investigadora, primero uno sabe mucho de algo, pero ese mucho es casi nada. Porque si no, pues no haces investigación. Ya nada más, es como yo tengo algo. Sí, claro, ¿no? Digo, efectivamente. Pero yo sigo leyendo para incrementar el tema que estoy investigando y sigo en realidad. Pero hay, entonces, hacer investigación es construir un objeto de investigación. Y ese objeto de investigación tiene que tener múltiples niveles de construcción. Y uno de ellos es el temporal, por supuesto. No puede uno decir que esto va a correr siempre. Yo quisiera hablar de un dispositivo de género, no puedo hablar de todo el planeta. Entonces viene una reducción espacial. Y luego tiene que venir una reducción temporal. Yo digo, voy a hablar de un dispositivo de género de hace... Les voy a provocar esta manita. Claro, porque lo que yo dije, todo lo que es falso con lo que puedo decir. No, claro. Si yo hago un dispositivo de género en la Grecia clásica, pues ya me descentra la discusión. Pero a lo mejor no está mal. Ahorita me vino a la mente Platón, en su famoso texto del banquete. Entonces dice, amor, era un andrógino, humano, fue partido. Pero después me vino a la mente las prácticas eróticas en la Grecia clásica, y que Foucault las estudia también.
Y estas prácticas eróticas en la Grecia clásica no son las prácticas eróticas que el cristianismo permite. Y las prácticas eróticas del cristianismo son las que cancelan la diversidad de género. Claro. Entonces, depende. O sea, pues, todo eso se puede ir complicando, ¿no? Entre más elementos vaya poniendo uno. Por eso el objeto de estudio tiene que estar delimitado, ¿no? Igual esta prácticas eróticas oaxaqueñas, ¿no? Y eso, sí, claro, ¿no? Sí, también. ¿No? Yo hice unos estudios ahí en la UNAM y tuve un colega que estudiaba eso exactamente. Me llamaba la atención, interesante. Y eso te lleva a otra discusión. Podemos hablar de un dispositivo de género, hay que ubicar en dónde, en qué lugar, en qué estado-nación, en qué relaciones de poder, en qué prácticas gubernamentales, bajo qué temporalidad. Y ya eso, porque Foucault, yo no estoy aquí hablando de cuestión, pero tiene un enredo fenomenal, tiene estudios microfísicos y macrofísicos. Entonces, y para los dos niveles, microfísico y macrofísico, funciona el concepto de al revés. El dispositivo puede recurrir a los dos niveles. Entonces, eso lo vuelve más común. Pero entonces, si el objeto de estudio no existe, ese cada quien como investigador lo construye. Más o menos se da. Sí, sí. Y la otra, por ejemplo, para que un dispositivo surge siempre la coincidencia del problema. El feminicidio. Sí, claro. O sea, no nada más no claro, No, claro. Bueno, puede ser. Claro, sino es como la repetición o de género o de García Luna, por ejemplo, que nada más es el caso de uno, pero nos está describiendo toda la punta del iceberg y si lo delimitamos en cierto tiempo y espacio, no estamos hablando de la corrupción o de los problemas dentro del gobierno actual, sino del pasado. Entonces, creo que el dispositivo lleva a tener ciertos momentos, es como en el caso de los homicidios, cuando hay una repetición, en el caso de lo del género, podemos haber repetición, pero en el caso de García es uno, la violencia. Entonces, es muy difícil coartar al dispositivo. Porque, o sea, estamos hablando y el dispositivo creo que nos da un referente para la solución ante algún problema social. Podría ser. Por ejemplo, ¿cómo te llamas por otra vez? Arturo. Y lo que decía ahorita Arturo me vino a la mente. En este nuevo libro que estoy escribiendo, me leí un libro de un cuate que se llama J. Jesús Lemus. Es un periodista mexicano, no sé si lo conozcan o no. Y un tal Felipe Calderón Hinojosa, siendo presidente, lo mandó encarcelar. Tuvo creo que 2 años o 3 en Puerta Grande. Puerta Grande, donde fue el Chapo, primera vez, ¿no? Que lo dejó salir Vicente Fox. Entonces, ahí J. Jesús Lemus escribió 2 libros, se llaman Los Malditos. Porque pues, ahí en ese reclusorio de alta seguridad, de máxima seguridad, pues pasa lo peor, ¿no? De esta sociedad, ¿no? Platicó con muchísimos delitos. Con Carlos Quintero, que han sido de modo también. Trataron libre y van a buscar otra vez. Con muchos. Entonces, me interesó leerlo porque narra muy padre, se lo recomiendo, las torturas que fue eso. Porque además estuvo en una sección de ingreso, cuenta, donde se da un trato especial de Latino. Dice, vamos recomendados por los jueces. Entonces, la primera condición es estar desnudo siempre. No hay nada. Una prisión, bueno, una celda individual, donde no hay absolutamente nada y estás desnudo día y noche. Dice, y hay que darles terapia de readaptación a estos cuantos. Entonces, todas las noches lo sacan, así,
les hacen muchas cosas. Los golpean, los bañan con chorros de agua, les dan toques, les avientan perro. Así, padrísimos. Son las escenas de tortura. Incluso narra ahí 2, 3 muertes. Es una violencia extrema. Y así, pues, qué bonito trato al cuerpo, a la microfísica. Pero que puede ser analizado, y un poco Foucault trata, que evidentemente no en este tipo de situaciones, de un concepto que llama dispositivo de prisión y que aparece en Vigilar y Castigar. Pero aquí yo lo desarrollo. Bueno, Foucault lo trata ahí, pero no es suficiente. Hay que agregar elementos para explicar esto que está narrando Jesús Lemus, propiamente. Entonces, porque ya de repente se confunde, ¿no? Si es tortura o no es tortura, ¿no? ¿Vale? Venganza. Bueno, o venganza no, pero Foucault, en Vigilar y Castigar, habla de, ahorita me va el concepto, de lo que le hacen a Damians es un espectáculo público, ¿no? Si al final de cuentas, que pretende aleccionar a la gente, el tratamiento. No, ahorita que me ya las traigo, pero lo que importa, así, lo que importa es decir, suplicio, exactamente. Dice Foucault, el suplicio es público, luego surge la prisión y es privado. Pero en el fondo, lo que narra Jesús Lemus, toda la prisión sabe lo que están viviendo los que están en ese lugar de recién llegados, recomendados por esa terapia funciona en el interior de la prisión como un suplicio. No es tortura, pero sí es suplicio. Y eso hay que tenerlo presente. Y además se lo dejan todo el tiempo ahí, como 2 años y medio. Dice, ya había noches, dice, que los guardias de nada y sacaban y hasta se aburrían de golpe. Era diario. Entonces, ese es otro tipo de dispositivo. Es decir, el dispositivo, por un lado, históricamente y como estructura gubernamental, estructuras gubernamentales, surgen, dice Foucault, para permitir ejercer poder, para ejercer dominación y producir. Pero entonces, esa es la explicación política del dispositivo, y tal cual, o económica, que habría que ponerse en nivel de explicación. Si sus efectos son masivos o individuales, en principio no importa, hay que ver para qué se construyó exactamente. Ese es el punto, ¿no? Por ejemplo, ante la declaración de la guerra contra el narcotráfico que hace Felipe Calderón Hinojosa, de ahí tiene que surgir un dispositivo, por supuesto, y que hay que construir esa explicación. Y por ejemplo, de la intención de Andrés Manuel López Obrador de ponerle fin a la guerra, de ahí tiene que surgir otro dispositivo, institucionalmente hablando. Si no surge otro dispositivo institucional, no se le pone fin a la guerra. Eso hay que estudiarlo. Claro, porque es difícil estudiarlo ahorita, porque está aconteciendo. Eso cuesta mucho. Pero para retomar la pregunta, si no es la cantidad, sino es la intencionalidad, la función que cumple la institución. Por ejemplo, la función que cumplían los medios masivos de comunicación en la producción de un discurso con protección de verdad, en la guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón, todos eran narcotraficantes. La criminalización de los ciudadanos. Entonces, así me acuerdo de un Tamaulipas, ¿no? Llegan a una fiesta de niños y los matan. Y dicen, no, es que eran narcotraficantes. Y dicen los papás, no, mis hijos iban a la escuela y era una fiesta de niños y jugaban fútbol. ¿Cuál narcotraficantes?
o este documental que hay que ver, de Armado hasta los dientes, sobre los muertos, bueno, los asesinados en el TEC de Monterrey. Eran dos alumnos, unos alumnos becados, eran gente con cierto nivel de estudios interesante, estaban haciendo su maestría, y el sexto entra al TEC y los más. Ese año iba a haber un evento ahí en el TEC de Monterrey, ahí de la UAM, y decidí no ir, evidentemente, a un show, ¿no? Dije, no, ¿qué voy a ir? Y mato, ¿no? No, claro, ¿no? Y tenía razón, o sea, había peligro. Entonces, podemos decir que si hay una construcción institucional que tiene efectos de poder dentro del proceso histórico y que el dispositivo nos permite vislumbrar. Eso es uno. Ahora el otro, y eso es lo complejo, ¿no? De la comprensión de la realidad y de lo técnico metodológico. El otro es cómo el investigador o la investigadora puede rastrear esos elementos institucionales y esas relaciones de poder que no son evidentes. Uno se pregunta, la primera noticia del ejército una vez que se declara la guerra contra el narcotráfico es que violan a una indígena, una anciana además, en la sierra de Songorí. El presidente local de China, Felipe Calderón, y aquí se armó un escándalo, murió violada, ¿no? Y la Comisión Nacional de Derechos Humanos dijo, voy a investigar. Como a unos cuantos minutos horas después, desde China, dice el presidente, la señora murió de un problema gástrico. Y eso fue grave. ¿Por qué? Que nadie había investigado nada. Porque los pobladores estaban declarando que había sido agredida por soldados. Pero aquí se enfrentan problemas hasta idiomáticos. Porque ella declaraba en su idioma y en su idioma no existe el concepto soldado, ¿no? Pero sí existe un concepto para referirse a ese tipo de... ¿no? Entonces, decía, no, es que en la traducción se entiende raro porque no dice exactamente soldado, dice otra cosa. Y que alguien había agredido y que no sé qué tanto. Entonces, pero, ¿qué es lo que termina aconteciendo? Felipe Calderón, desde China, declara inocente de esa agresión a los soldados que estaban inscritos en esto. Yo no puedo decir, eso no importa, es anecdótico, ¿no? Sí importa y no es anecdótico. Porque ahí comenzaba la construcción del dispositivo de guerra, ¿no? Yo no llamo de dispositivo de guerra, yo lo llamo de estado crítico. Ahí con ese fenómeno empieza la construcción del dispositivo del estado crítico. Y que a lo mejor hoy se le pone fin, en tanto que se juzga a uno de los principales responsables, no el principal es Felipe Calderón. Hay dos más, ¿no? El secretario del Ejército, gobierno de Felipe Calderón, de la Marina, y por supuesto el Procurador de Justicia, y por supuesto Genaro García. Hay más, ¿no? Pero a lo mejor con esa declaración de guerra, con esta declaración de inocencia, ahí hay que construir un dispositivo como investigador, que también me interesa hacer, de largo alcance, que me permita decir, y el día que declaran culpable a ahorita, ¿no? Porque a lo mejor, no por nada, ya no vemos a Felipe Calderón. A lo mejor en algunos días, meses, años, detienen a Felipe Calderón y se le declara culpable. Y eso que parece muy alejado de nuestra memoria, bueno, de nuestra experiencia histórica, hay que voltear a ver otros países. Se puso de moda esta película de 1984, ¿no? Argentina, bueno, 85. Argentina 1985. ¿Ya la vieron? La recomiendo. Entonces, la dictadura militar en Argentina, que obviamente da un golpe de Estado y desaparece y mata a miles de argentinos y argentinas, después es juzgada y sentenciada como... Lo que pasa es que en México, dentro del dispositivo muy complejo de un Estado-nación, donde nunca existió justicia, nuestro poder judicial brinda
impunidad. Y nosotros vivimos bajo el dispositivo imaginario que ya se nos explicó. Vivimos bajo el imaginario de la impunidad. Para nosotros es impensable que una autoridad sea impunidad. Una autoridad importante, como este hombre de hoy. Veníamos en el Uber, me siento contento. Sentí una alegría de muchos años, porque implican cientos de miles de muertos. Yo afortunadamente no tuve ningún amigo, ser querido que haya muerto por eso, pero estoy seguro que muchas madres, muchos padres, etc., al oír esta declaración, sí, muy contento, porque es un asesino. Ha llevado a un asesinato más. Pero solamente lo puedo comprender si construyo yo el propio dispositivo. Porque al final de cuentas llegó a ser declarado en su momento como el mejor policía del mundo por las agencias de investigación. Entonces, el dispositivo es algo que como investigador uno tiene que ir con. Son redes, no he leído nada, ¿no? Son redes institucionales, redes dispositivas. Y ya yendo más que de Foucault, yo decía a partir de la pregunta de lo que podemos llamar un dispositivo de género, también es la praxis, y esto ya supera Foucault. ¿Por qué podemos sentirnos contentos de que encarcelen a este hombre? Ya que lo dejen libre mañana. Ya con la sentencia de la probabilidad, que ya les habíamos dado nosotros, ¿qué podemos decir? Al final de cuentas, que el dispositivo nos permite explicar y comprender también la praxis de las madres que buscan a sus hijos. Hoy, ante miles de desaparecidos, tenemos más de 100,000 desaparecidos, ¿no? Oficialmente. Ante madres y colectivos de mujeres, sobre todo, que buscan a sus hijos. Podemos decir, es un acto de justicia en un país donde nunca hay justicia. Y lástima que lo juzguen en Estados Unidos. Hubiera sido bueno que lo juzgaron aquí, y aquí lo quedaron. Y podría hablar de otros discursos y cosas así, pero entienden algo de lo que estamos platicando. Yo creo que Yo puedo hablar más, o sea, no te plantear unas cuantas preguntas, doctor. Quedan unos 15 minutos. Sí, sí, está bien. Sí. Si alguien quiera plantear algo, pues obviamente nos deja ahí varias nuevas categorías. Sí, la de tipo, tan solo en la metodología de investigación, pues no se usa, no lo usamos. Y bueno, una de las preguntas es si se puede hacer investigación sin epistemología, ¿no? Ya con este concepto de positivo. Y aunque no lo hagamos, bueno, yo creo que estar conscientes de la epistemología de la investigación. De no hacerlo, ¿a qué nos llevaría? ¿No? Tal vez de estar como enfocado nada más en el tema de hacer una investigación con el método científico, con metodológicos. Por ahí mencionaba que en esta categoría de población a pueblo se despolitiza también el tema del pueblo. Entonces, no sé si también ahí tenga que ver algo con despolitizar la ciencia, el aparato científico. O sea, ¿qué diagnóstico tiene en este contexto también de generación de conocimiento que es también, tal vez no es su tema de interés, pero sin embargo pega en varios sentidos en esta categoría que usted nos propone? Entonces, sí me gustaría escuchar pues, su reflexión en torno a esto. Y por último, si se puede, no es mucho pedir, nos puede ayudar también a entender este tema. Hablaba de esta nueva categoría del Estado criminal. Y dentro del Estado criminal, pues también está el aparato técnico-científico, tecnológico-científico. Y también vivimos en algún momento, pues, dentro de todo este desarrollo del periodismo liberal, pues como los recursos, ¿no? Había desvío de recursos para proyectos de empresas privadas,
o existía también para el tema de incorporar el glifosato, ¿no? Con el discurso científico de que no tenía efectos negativos y ahora tenemos que sí tiene efectos negativos. Todo el panorama técnico científico y el aparato dentro del Estado, en torno también a la pues, gubernamentabilidad, ¿no? Que está inscrito en el. Pues, ¿usted qué opina de todo este programa, no? Muchas gracias. El doctor David me hace un examen de doctorado. No estoy muy afortunado de compartir, sin ser curado, y hace preguntas muy complejas. Y una vez más, pero ahora me lo aplico a mí, ¿no? No, gracias, doctor. Bueno, primero decir que el dispositivo, para no perder esta idea, pero los dispositivos estudian las políticas públicas, ¿sí? Y tal cual estudian las reformas constitucionales, las leyes secundarias, todo eso hay que estudiar. Yo he publicado así sobre desde la guerra, el inicio de la guerra de Felipe Calderón, y lo siguiendo ese nivel también. No lo podemos perder. La creación de la Guardia Nacional últimamente, y darle a la Sedena la custodia, ¿no?, de la Guardia Nacional, que alguna vez dijo que no lo iba a hacer y lo terminó haciendo. O sea, todo ese nivel de gubernamentalidad así exacta, práctica. Hoy se puede discutir dónde se van a poner los cuarteles de la Guardia Nacional, la resistencia, ¿no?, que ha habido, etcétera, ¿no? Entonces, ese nivel se puede estudiar con el concepto de dispositivo, nada más que aquí está muy abstracto en este libro, pero ya en el otro, realidad. Y bueno, dice Foucault, se puede hacer la historia de la ciencia como científico o como político. Y Foucault dice, yo lo voy a hacer como político. Y yo digo, estoy de acuerdo con Foucault, hay que hacerla como político. Claro, Foucault hace una historia de la ciencia como político, pero hay otras historias de la ciencia como otros políticos, como la teoría social que mencionábamos, que la doctora es expertísima en esas cosas. Y yo digo, sí, también se puede hacer así. Si el problema es creer que hay un conocimiento objetivo y despolitizado. El conocimiento más técnico, ¿no?, siempre está politizado. Y la objetividad es una invención de un dispositivo filosófico, ¿no? Filosófico epistemológico. Desde Descartes, incluso del método de medicaciones metafísicas, ahí empieza el tipo a ser objeto cognoscente, ¿no? Y objeto a conocer. Esa idea de objeto, ahí es un dispositivo de racionalismo francés. Podríamos hacer esa historia, ¿no? No sé si ahorita te la preguntan. Y luego, siglos después, surge un tipo raro, ¿no?, Augusto Comte, que también pretende la física social. No podemos hacer la historia del dispositivo positivista. Sí, y este nos pega directamente a nosotros, que esa es la pregunta. La historia del dispositivo positivo, donde se cree que hay objetividad del conocimiento, donde se cree que no hay interés, en donde el dato duro es lo único que importa. Por ejemplo, Andrés Manuel hace un plan nacional de desarrollo donde no hay datos. Y los expertos, los administradores, dicen, esto es basura. Pero yo, está muy interesante. Me gusta mucho. Pero bueno, uno lee el Plan Nacional de Desarrollo de Peña Nieto, Felipe Calderón, y sí trae muchos datos. Y no pasa nada de lo que dice que iba a pasar. O sea, los datos estadísticos sirvieron para nada y para nada. Y cuando uno oía que López Obrador desde el 2005 iba a llevar a caos a este país si era presidente, en el 2006, y se repite la campaña contra él en el 2012 y en el 2018,
y uno ve su Plan Nacional de Desarrollo que no trae ningún dato, y hoy vemos el país, entonces uno concluye varias cosas. Primero, y siempre lo he dicho, el Plan Nacional de Desarrollo sirve para nada y para nada. ¿Sí? Perdón, los que estudian políticas públicas y ciencia por cosas, perdón, sí, yo soy bastante, no, y que me demuestre lo contrario, hacemos el estudio, a ver cuánto se depreció la moneda, ¿no? Cuánto fue la inversión. Podemos pensar mucho con los planes nacionales de desarrollo. Y los tres comparemos lo que tengo. ¿Sí? Calderón, Peña Nieto. Lo primero, el Plan Nacional de Desarrollo no sirve para nada y para nada. Eso es una reliquia del ejercicio del poder, ¿no? Que hay que tirar. Bueno, programáticamente te sirve para establecer prioridades. Pero pasaba algo, voy a ver esas cosas, pasaba algo raro, ¿no? Entre las prioridades discursivas de los gobernantes y las prioridades fácticas reales, había una discordancia absoluta. Por ejemplo, el Plan Nacional de Desarrollo de Enrique Peña Nieto tiene un apartado que se llama Pacificarme. No sé por qué yo lo leí y escribí sobre eso. Y uno se pregunta, ¿qué hizo para pacificarme? Entonces le pidió a los medios masivos de comunicación que dejaran de hablar de la vida. ¿Saben cuándo se volvió a retomar el tema de la violencia en México? Con los 43 desaparecidos de Palestina. Ahí volvió a estallar el tema de la violencia. Dijo, es mentira lo que nos están diciendo los medios masivos de comunicación, de que no hay violencia. Porque además ahí se conjugaron tres cosas, ¿no? Alumnos, nosotros somos alumnos. Yo me siento, para mí son mis compañeros ellos, son los alumnos de las escuelas públicas, son mis compañeros. Por otro lado, se suma el narco, y ya que García es una de las jefes de los narcos, igual que Felipe Calderón. Y indudablemente, ¿a quién le detuvieron? ¿A qué militar le detuvieron en Estados Unidos? Sí, que era él, el secretario del ejército durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Nada más ni nada más. Y detuvieron al jefe de los narcos allá, a uno de los jefes, pero acá tuvieron alumnos, tuvieron sus compañeros, los narcos, y evidentemente el Estado. Entonces, tan pronto hubo una marcha, lo primero que apareció fue el Estado. Nadie creía que había sido un presidente municipal, ni su esposa, nada. Una estructura mucho más grande de la que llegó a ser. Es tan grande, pero tan grande, que este presidente no va a poder revelar la verdad. Hay tantos intereses, tanto juego ahí. Y el poder presidencial es ínfimo frente a todos los demás. Entonces, los planes nacionales de desarrollo sirven para nada. De acuerdo. Eso hay que tenerlo presente. Entonces, los datos estadísticos que tanto le exigían a Andrés Manuel López Obrador, me acuerdo que vi una publicación de una amiga, Sara de la UAM, administradora, que decía, pues yo soy administradora y sin datos no puedo comprender un plan nacional de desarrollo. Y bueno, pues, lo sé muy inmenso y tampoco entiendo nada, ¿no? Y me razón ella. Pero a la luz de los años, vemos, ¿no? Yo soy un anciano, puedo ver por primera vez en mi vida que el precio no, el peso no se devalúa. Por primera vez en mi vida veo que el dólar se devalúa frente al peso. Eso históricamente es invivible. A mí, siendo niño, me tocó el sexenio de Miguel de la Madrid. Pues por cuestiones familiares y eso, no teniendo muchas tonterías, siendo niño, y te damos cuenta de la inflación. Inflación de más de 100% anual. Aquí no tienen idea ustedes cuando dicen de inflación. Dicen, no, pues chavos, no tienen idea. No tienen idea de lo que es que llegue el cheque a la casa y digan, vamos a mandar ahorita porque mañana está de valor. ¿Lo han vivido? ¿Lo han vivido? Obviamente. Bueno,
Ahí te das cuenta que los planes nacionales de desarrollo son pura basura. La estadística así aplicada a políticamente sirve para nada y para nada. O al revés, la estadística aplicada políticamente para manipular a la población sirve para eso, para manipular a la población. Dicen que los datos estadísticos no son la realidad y te permiten comprender el proceso. La diferencia entre un censo y un proceso es la misma. El censo es como una fotografía y el proceso es, dadas las actividades y la relación de poder y las instituciones, etcétera, etcétera, hacia dónde vamos. Son dos cosas distintas. Entonces, el pensamiento crítico politizado tiene que pensar tendencias y procesos. Sí, tal cual. El pensamiento positivista piensa como objetos y fotografías. Pero ese es un problema que limita la comprensión, explicación y transformación de la realidad. Es el fin del pensamiento crítico. Cuando Arturo preguntaba ahorita, el dispositivo sirve para transformar, claro. El compromiso político, acercarse a la ciencia como político, construir la ciencia de la política, es poder transformar. Por ejemplo, algo que yo critico mucho es la comprensión de las cooperativas que se da hoy en día. Esta idea de la economía social que trabaja y todo eso, hay que politizarla, ¿no? Hay que hacer una economía política de la economía social. Eso es urgente. Porque estamos en un momento exactamente inverso. El proyecto neoliberal devastó lo cooperativo, devastó lo social. Ustedes tienen un chip, todos, hasta yo lo tengo, porque crecí en ese mundo neoliberal. Tenemos un chip, lo social y la cooperación no existe. Existe la competencia. Claro, ese es mi chip, así pienso. Y demos ideólogos o científicos, ya sean administradores o economistas o ustedes lo reconocen, pero es pura tontería. Es pura tontería. No me recuerdo de todo, el doctor es un hombre crítico, muy agudo, y por algo se inventó y no son invitados, ¿no? No lo digo por él. Él comprende los procesos, ¿sí? Me refiero a otros. No, puede decir no apreciable. Ya no estoy para ya estoy muy anciano y he recorrido mucho camino. Entonces luego dicen puras tonterías. No comprenden que ha habido un proceso de despojo y que, por ejemplo, mucha respuesta de esta, de economía social, la administración solidaria, las cooperativas, es una praxis desesperada ante el despojo. Así desesperada. Hay que comprenderla de otro modo. Lo que han vivido estos, hay que hacer entonces la historia de los pueblos, la historia de las regiones, donde se insertan estas cooperativas. ¿Qué procesos de despojo han vivido? ¿Cuáles son las reformas constitucionales que les han infundido, ¿no? O que les han afectado? Entonces hay que estudiarlo, ¿ya? Para comenzar a hacer una economía política. Bueno, ya hay gente que las, entre ellas personas, en donde se pierde la ingenuidad. Exactamente, porque pregunta el doctor, claro, lo hace a propósito, provoca. Dice, ¿y qué pasa si no pienso esto políticamente? Bueno, pasa que uno hace una descripción y es muy bonito hacer descripción. Tú puedes decir, ¿cómo era el salón? Pues yo, cuando estaba yo, veía al frente, había unos vidrios, bardita, veía al lado izquierdo así, y acá del lado derecho no había vidrios. Ya hice una descripción y ya luego se lo puedo presentar como un análisis científico. Digo, esta es la ciencia. ¿Qué pasa? ¿Qué dices? Nada.
¿Qué comprendes? Nada. ¿Cómo contribuyes desde lo que dices que es nada y comprendes que es nada a la propuesta de transformación de la realidad? Nada. Pero hay algo peor para los académicos, las investigadoras y los investigadores. La realidad no espera a que ellos lleguen y den recetas de cómo tratar. Y esa es la pregunta. Si la academia va atrás de la realidad, siempre, por más crítico que seas. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el Tratado de Libre Comercio acontecen el 1 de enero de 1994. El gran modelo neoliberal de la competencia, del mercado, que nos iba a hacer crecer y repartir la riqueza, decía Salinas, primero crecemos y luego repartimos la riqueza. Entonces acabó el gobierno de Salinas, de Cedillo, de Peña Nieto, y no han visto la riqueza. Pero sí hemos crecido. Pero es que el modelo no reparte riqueza. Me decía el otro día alguien, no comprendo cómo un multimillonario quiere ser más multimillonario. Pero es que no comprendes el capital. Por ejemplo, un hombre como él que tiene 60,000 millones de dólares o más, ¿por qué cuando empezaron a privatizar el petróleo en México crea Gato Oil Company? Bueno, pues porque quiere más dinero. Sí, pero ¿para qué? Ah, porque el capital quiere dinero. El capital lo que es la valorización de valor. Dinero incremental. Hay muchas formas de. Y al final de cuentas, ese es el sentido del capital. Pero frente al capital, se va planteando dinámicas, ¿no? Y al final de cuentas, uno no puede ir siempre al frente de esas dinámicas, tiene que comprenderlas una vez que han pasado. Pero la población no espera que el intelectual comprenda, ¿no?, las dinámicas. El SNTD me dijo, me levanto en armas contra ese tratado de libre comercio, contra el modelo neoliberal y una reforma constitucional que es muy importante. Dijo, con la reforma constitucional de fin a la reforma agraria que hizo Carlos Salinas de Gortari, nos quitaron la esperanza de tener tierra. Ya la esperanza, ya no el hecho, ¿no? Simplemente la esperanza. Y al quitarnos la esperanza, nos levantamos en nada. No esperó a que ningún académico pensara si quitaban la esperanza o no, o que algún intelectual, ¿no?, así de altos pueblos como Juan Rulfo volviera a escribir, nos han dado la tierra, ¿no? La realidad, si el intelectual comprende como foto las cooperativas, o la economía solidaria, o la administración solidaria, o la comprende como proceso, pero no comprende lo que hay que comprender. Los campesinos, la gente que migra, etcétera, etcétera, las madres que luchan por las mujeres por recuperar a sus desaparecidos, la gente que plantea las diversas identidades, etcétera, etcétera, etcétera. Y algún día alguien que tenga, esta es una palabra clave que Martín Foucault, algún día que alguien tenga conciencia, volverá a verlos y los explicar. Y de ahí surge la memoria histórica y el conocimiento politizado. Y mientras uno no explique eso, podrá uno seguir justificando incluso sin querer. Podrá uno seguir justificando aunque uno estudie economía solidaria, social y las cooperativas. Podrá uno seguir justificando el despojo. Porque es un dispositivo que crea una ciencia apolitizada que es incapaz de comprender la realidad. El despojo no se ve a veces inmediatamente. Más uno. Depende. Cuando ves allá a los soldados, en su momento a la Policía Federal Preventiva, que llegó a usar
para despojar a los campesinos de su tierra, a los grupos de narcotraficantes que las mineras llevan al pueblo para que la población no se oponga al despojo. Si uno no logra hacer esas conexiones, uno dice, la cooperativa va bien, la economía solidaria va bien. Cuando hay toda una serie de leyes y de prácticas institucionales, que lo que impiden es que eso vaya bien, porque el sentido del sistema es que eso no vaya bien. Entonces, es el problema de despolitizar. Ya, no, pues, va bien, va bien. Regresas 20 años después y están todos muertos, pues ya no existe. La idea de una cooperativa es que sea de largo aliento, porque te permite pues, la reproducción comunitaria, ¿no? A diferencia de la cooperativa. No hay nada más noble que se haya descubierto hasta ahorita cooperativo y lo social, porque se contrapone exactamente al individual. Entonces, esta cuestión hay que politizarla mucho para poder comprender los alcances que uno y que además es posible. Por ejemplo, el caso del STLN, que yo me pongo ya no me cae más con esto. El caso del STLN no habla de economía social ni de economía social. Habla de zonas autónomas. Y eso es más radical. La construcción de un mundo dentro del Estado-Nación, donde hay otras leyes, otra educación, otra política, otra forma de gobernar. Entonces plantean 8 principios. No es que habla del calculador, pero hay que estudiarlos, claro. Y eso, con todo respeto, puede ayudar a comprender otro tipo de economía social y solidaria. Y que además está confrontado así directamente con el Estado-Nación, aún con el gobierno de la misma República. Es otro mundo. Hay que el doctor se organice un viaje a Chiapas y vamos todos. Bueno, gracias. No sé si dije algo más. No, doctor, pues ahí quedó grabado, entonces. Gracias. Está bien. No, mientras no se lo mande a García Luna, todo está bien. Le agradecemos mucho, doctor. No sé si hay algún comentario breve, algo. Si no, con esto concluimos la sesión del día de hoy, la conferencia del doctor Carlos Juan Núñez. Y pues viene muy ad hoc a los debates que se intentan promover con este ciclo de conferencias. La conferencia de enero, pues justamente nos acompañó una investigadora de Chiatecoca, con la cual colaboramos también mucho. Estaba haciendo también una reflexión en torno al tema de la investigación y la incidencia. Entonces, con esto también pues, nos viene a dar más elementos, ¿no? Para ubicar en nuestros procesos también, donde a lo mejor desde el ámbito de la maestría o el doctorado, que el CONACYT ahora está solicitando, ¿no? El tema de la incidencia en investigación. Pues creo que es indispensable este tipo de reflexiones porque no lo podemos nada más tomar como un requisito, ¿no? No se puede tomar nada más como a lo mejor de un curso o una plática. Hay debates dentro de los posgrados, ¿no? Inclusive cómo tomar este tema de la incidencia, pero creo que pues esta charla de hoy, esta conferencia, pues nos ayuda justamente a ver qué otros elementos, ¿no? Nos pueden ayudar para verdaderamente incidir, ¿no? Justamente en la realidad. O sea, ¿qué elementos se deben tener para incidir en la realidad? Y si no tenemos este pensamiento crítico o este enfoque hacia los procesos históricos, pues difícilmente vamos a poder incidir. Estaríamos como dentro de una lógica, pues que también forma parte de un dispositivo científico, ¿no? El investigador que propone algo, pero en realidad no afecta a la realidad. Para algunos intereses, pues sí es parte del investigador ideal, ¿no? El que genera innovaciones o proyectos para el crecimiento económico, la productividad, pero que en realidad una incidencia real en la sociedad, pues está muy alejado, ¿no? Entonces,
creo que de ahí pues podemos destacar varios puntos, doctor. Le agradecemos también a la doctora que en algún momento hemos coincidido también en varios aspectos y a lo mejor más adelante también lo invitamos para que nos hable de tan importante la perspectiva histórica, que son los temas que trabaja la doctora Susana. Y pues le agradecemos mucho que nos haya acompañado el día de hoy, doctor. Y pues bueno, por nuestra parte es todo. Gracias a todas y todos por aburrir su rato. Gracias allá también a las redes sociales. Muy bien. Gracias, doctor. Pues bueno, quien nos quiera regalar también su nombre de los que asistieron para que con todo gusto, le pasan la lista aquí al compañero Eric. ¿Sí? Si alguien le interesa, traigo unos libros que manda la UAM. O sea, los publiqué, son gratis. Si le interesa, yo se lo puedo dar o la UAM, pero puedo. Entonces, digamos. Sí, nada más denos el nombre, porque tenemos la lista de quien se registró, pero después los que asistieron, pues ya. Si le dan a él nada más su nombre, los anotan y ya la comparamos con. Bueno, pues, No se lo gracias, hace, doctor. Sí, ¿Hay otro libro? Sí, ahora, nos fuimos el otro día a Guadalajara, ¿no? A presentar otro libro. Sí, agarraron algunos. No. ¿Puedo mover esto, doctor? Sí, adelante. Gracias. Bueno, son dos títulos distintos. Uno del que había oído un poco, que fue una página, y otro donde hablo de exactamente un poco del gobierno de Calderón y esas cosas, genocidios, eso que no había oído. ¿Este ya lo tiene, doctor? Eso ya. Bien, por acá pues agradecemos a los asistentes en formato virtual. Me quedo con un par, doctor, para los que Sí, agarre. para que guste ir. ¿Se puede? Sí, adelante. Con uno. Uno y uno. Uno. Bueno, y otro. Bueno, aquí hay un. Sirve para matar moscos. Recuerden que son. Muchas gracias, hasta luego. Gracias, nos vemos, que estén muy bien. Gracias, buenas tardes. Buena tarde. Muchas gracias.